La película comienza con Cairo Sweet, una chica de 18 años, narrando lo que significa ser adulta. Vive sola en su casa porque sus padres, que son abogados, están permanentemente en el extranjero. Habla sobre cómo encuentra una vía de escape en la escritura y anhela ser amada y no sentirse sola. Menciona haber conocido a un profesor que también es escritor. Cairo entra al aula donde Jonathan Miller, un profesor de literatura, ya está presente, aunque la clase no comenzará hasta dentro de una hora. Ella le dice que vive en Level Hill, lo que lo sorprende mucho. Le entrega una lista de libros que leerán en clase, y ella le dice que ya los ha leído todos, lo que lo deja aún más asombrado. Poco después, su amiga Winnie se une a ellos y descubrimos que es la segunda vez que asiste a esa clase. Su estómago ruge y sale con Cairo a buscar algo de comer. Después de que se van, Jonathan revisa los libros que Cairo llevó a clase. Su amigo y colega Boris entra y le pregunta qué está leyendo. El libro que Jonathan tiene en las manos es una ficción erótica, y Boris se lo arrebata antes de comenzar a leerlo en voz alta. Jonathan le quita el libro y se dirige a comer las galletas que Boris preparó. Boris encuentra un libro de Jonathan que pertenece a Cairo y le dice que ella es la única que lo ha sacado de la biblioteca. En su casa, Beatrice está sumergida en su trabajo mientras Jonathan intenta llamar su atención. Le habla sobre Cairo y el tipo de libros que lee, además de contarle que ella ha tomado su libro de la biblioteca. Beatrice se burla de él. Recibe una llamada de Amy y Jonathan pone música mientras ella se enoja por teléfono. Luego comparten una copa mientras Jonathan recita líneas de un libro titulado Bajo los tejados de París y la besa. Comienzan a bailar y a besarse, pero el teléfono de Beatrice suena y ella tiene que irse. Boris se queja de haber tenido un fin de semana terrible mientras él y Jonathan están sentados en la cancha. Miran hacia el bosque, y Boris le dice que podría haber fantasmas allí y que una planta se alimenta de las almas de los muertos. Cairo sale del bosque y lo saluda. Ambos comienzan a hacerle preguntas, y Boris le ofrece unas galletas antes de irse, burlándose de Jonathan. Jonathan le pregunta si no le da miedo caminar sola por el bosque, pero ella responde que ella es lo más aterrador que hay ahí. Mientras Boris camina por el pasillo, Winnie lo detiene y comienza a provocarlo. Él se detiene a hablar con ella, y Winnie le dice que quiere estar en su clase y que él puede ser su tutor. Cairo los observa conversar desde un rincón. Winnie le dice a Cairo que está seduciendo a Boris y le pregunta en tono de burla si está celosa. Winnie y Cairo están en la casa de Cairo mientras Winnie fuma. Winnie le pregunta dónde podrían estar sus padres en ese momento, y Cairo le dice que no sabe cuánto tiempo estarán fuera. Winnie le pide a Cairo que la deje vestirla, diciéndole que puede ser inteligente y atractiva al mismo tiempo. Cairo está escribiendo un ensayo para ingresar a Yale, pero no sabe cómo responder a una pregunta sobre su mayor logro. Winnie intenta ayudarla, pero no logran encontrar la respuesta correcta. Finalmente, Winnie le dice que debe experimentar algo que valga la pena escribir. Cairo le pregunta a Winnie si realmente va a acostarse con Boris, y Winnie le dice que quiere que su primera vez sea con un hombre mayor. Luego le dice a Cairo que Jonathan la mira de manera diferente a los demás estudiantes, pero Cairo dice que no puede creerlo. En clase, Cairo no deja de mirar a Jonathan. Él le pide que lo vea después de la escuela. Mientras tanto, Boris está en el aula de Jonathan preguntando por Beatrice y el libro que está escribiendo. Jonathan lo invita a cenar y le dice que se duche antes de ir. Después de que Boris se va, Jonathan pone música y comienza a bailar. Se da cuenta de que Cairo lo está observando y sonríe. Se sientan en el sofá y Jonathan le pregunta si ha asistido a las sesiones de lectura en Sally Bunny's, un salón de poesía en un pueblo victoriano. Le dice que vaya el próximo fin de semana. Luego, le habla sobre la historia que ella escribió sobre una araña reacia y recita algunas líneas. Le dice que tiene talento y le ofrece una ventaja en el examen de mitad de periodo, escribir un relato corto en el estilo de su autor favorito. Le dice que eso podría ayudar con su portafolio para Yale. Cairo le dice a Jonathan que ha leído su libro y lo describe como un horror romántico grandioso y trágico. Luego cita líneas del libro. Jonathan le confiesa que fue lo primero que escribió y que no ha escrito nada nuevo desde que se casó y comenzó a enseñar. Cairo lo desafía, diciéndole que ha perdido la inspiración. Más tarde, Boris, Jonathan y Beatrice salen a cenar, donde Winnie trabaja como mesera. Beatrice pregunta por qué su pedido aún no ha sido servido, y Winnie les ofrece una bebida como cortesía. Boris y Winnie se burlan el uno del otro, y Winnie llama a Jonathan un profesor aburrido, lo que hace reír a Boris. Jonathan le dice a Beatrice que Winnie es amiga de Cairo antes de hablar más sobre ella. Beatrice le dice a Jonathan que es mejor enseñando que escribiendo, que no es escritor porque ha dejado de escribir y ha elegido ser maestro. Jonathan se siente ofendido. El sábado, Cairo va al lugar de poesía que Jonathan le recomendó, con la esperanza de encontrarlo allí. Pronto, él se une a ella. Ella le pregunta si conoce a todas las personas allí y si lo que hacen es una especie de terapia grupal. Un hombre llamado Jot comienza a recitar una obra mientras todos escuchan. Al terminar, Jonathan y Cairo están afuera, y él le pregunta si pensaba que sería mala. Ella se ríe y dice que sí. Boris y Jonathan están sentados en su lugar habitual cuando Cairo les lleva café.
Boris le ofrece una galleta que hizo, y ella sugiere que las venda para recaudar dinero para su equipo, ofreciéndose a ayudarlo junto con Jonathan en la escuela. Jonathan recibe un mensaje de Beatrice sugiriéndole que hagan un viaje el fin de semana. Cairo y Winnie pasan por la clase de Jonathan y lo ven apresurándose para irse. Él les menciona el viaje con su esposa. Cairo le pide su aprobación sobre el escritor que eligió para su examen de mitad de periodo. Hablan un poco y él se va. Winnie se burla de Cairo por la forma en que le habló a Jonathan. Se sube al escritorio de Jonathan mientras Boris entra y los escucha. Boris está de acuerdo con la idea de vender galletas y les pide ayuda. Winnie le pide su número para facilitar la comunicación. Después de tomar el teléfono de Boris y llamarse a sí misma, se lo pone en el pecho y está a punto de irse, pero Boris se lo quita. Jonathan está esperando a Beatrice cuando recibe una llamada de Cairo desde su teléfono. Resulta que lo tenía en su bolso y ella lo llama para pedirle que se lo lleve a su casa. Cuando llega, está lloviendo, y él le pide a Cairo que se acerque a su lado, donde cae la lluvia, antes de que se besen. Más tarde, Cairo está en su casa viendo la televisión y recordando lo sucedido, mientras que Jonathan está en su casa con Beatrice. Beatrice se disculpa por cancelar su viaje debido al trabajo. Cuando Jonathan recibe el examen de Cairo, sale a leerlo. Lo que ha escrito es una historia íntima que los retrata a ambos. Mientras la lee, comienza a complacerse a sí mismo. El lunes, Cairo espera a Jonathan en su aula, pero él pasa junto a ella y la saluda fríamente. Le dice que debe elegir otro autor porque su historia es inapropiada. Cuando Cairo le pregunta por qué, él le responde que la historia trata sobre ellos. Ella intenta explicarle que la historia es válida en otros contextos, pero él le dice que escriba una nueva historia con un nuevo autor. Cairo le dice que deje de hablarle como a un extraño y que le diga qué es lo que quiere decir. Entonces, él le dice que la reescriba y que, si no lo hace, tendrá que reprobarla en el examen parcial. Él le dice que se siente tonto y la llama niña. Ella le dice que su escritura es mala y lo llama un don nadie, impotente y mediocre, mientras llora y lo desafía a reprobarla. Cairo sale pensando en el desamor y lo compara con un accidente automovilístico. Cairo se fue a casa y bebió mientras lloraba, con Winnie a su lado. Jonathan llega a casa y le dice a Beatriz que tuvo un mal día, a lo que ella le ofrece una bebida. Él le cuenta sobre la conversación que tuvo con Cairo y la historia que ella escribió. Beatriz, emocionada, le pide que le muestre la historia. Después de leerla, hace que Jonathan repita cómo lo describió Cairo en la historia. Cairo le pide a Winnie que la distraiga y le dice que le envíe un mensaje a Boris diciendo que está borracha y que le pregunte qué está haciendo. Jonathan sigue recitando las líneas de la historia de Cairo mientras Beatriz toma su mano y lo hace tocarla. Dejan de besarse cuando ven a Boris tocar la puerta y entrar. Winnie le dice a Cairo que quiere gustarle a Boris y que quiere que él se acueste con ella. Cairo hace que le diga a Boris que está con ella y que están haciendo lo que las chicas hacen cuando están solas por la noche. Beatriz encuentra a Boris sonriendo frente a su teléfono y le pregunta con quién está enviando mensajes, pero él no se lo dice. Él le responde a Winnie diciéndole que se vaya a dormir. Cairo se enoja y le dice a Winnie que se quite la camisa, ya que van a besarse para Boris. Se acercaron mucho y comenzaron a besarse mientras Cairo tomaba una foto y Winnie se la enviaba a Boris. Ese mismo día, Cairo había enviado la historia que escribió al director. Beatriz recibe una llamada de él y se la pasa a Jonathan. De repente, Boris decide irse, despidiéndose de Beatriz. Jonathan se entera de que el director recibió la historia de Cairo y le cuenta a Beatriz al respecto, diciendo que cree que fue Cairo quien la envió. Él dice que, si ella puede convencerlos de que algo sucedió entre ellos, podría perder su trabajo. Beatriz le pregunta si algo ocurrió entre ellos cuando eran adolescentes, lo cual es muy peligroso, y si debería saber lo que está haciendo. Durante los siguientes días, Cairo no apareció en la escuela y Winnie se veía muy triste. Ella le preguntó a Jonathan si la había visto, pero él fríamente le dijo que no. Cairo y Jonathan están siendo interrogados por la directora Joyce. Cairo le dice que él le dio la tarea del examen parcial con anticipación y que solían reunirse antes, durante y después de clase para hablar de literatura. Ella dijo que él estaba impresionado de que ella supiera quién era él. Jonathan le dice a Joyce que Cairo era muy talentosa y que le dio tutoría, ya que ella es mejor que el plan de estudios. Jonathan afirma que se conocen de la manera apropiada entre un estudiante y un profesor. Menciona la vez que fue a su casa para devolverle su teléfono y las vacaciones que él y Beatriz iban a tomar. Él dijo que no la tocó y que, cuando ella envió la historia, le dijo que era inapropiada para la escuela. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para defender su posición. Boris le pregunta a Jonathan si está enamorado de Cairo, antes de decirle que no puede identificar la línea y por eso la cruza. Luego, discuten y Boris se va. Jonathan le confiesa a Beatriz que está suspendido, pero pronto discuten y la pelea se vuelve personal. Jonathan llama a Beatriz alcohólica, y ella le dice que él es aburrido y que por eso bebe. Ese fue solo el comienzo de su pelea. Winnie va a ver a Cairo y le pregunta qué le está haciendo a Jonathan. Cairo le dice que está testificando en su contra frente al consejo escolar porque él la subestimó.
Winnie le dice que testificará en su contra, pero Cairo la chantajea con las pruebas que tiene de ella y Boris. Cairo le dice que este es su mayor logro. La película termina con Cairo parada en su cama, leyendo su ensayo sobre ella y Jonathan, mientras vemos a Jonathan perder su trabajo, a Boris y Winnie pasar uno al lado del otro como extraños y, finalmente, a Cairo encontrando a Jonathan y llorando al verlo en la escuela. Aunque está herida, dice que cree que lo sucedido la ha convertido en algo nuevo, una heroína, una villana y una escritora. Y con eso, la película termina. Suscríbete y dale like para más contenido.